Es un gusto saber que anden por este espacio donde analizaremos algunas aplicaciones de las razones trigonométricas. Antes de ir a los ejercicios, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay dos tipos de ángulos. En la aplicación de razones trigonométricas vamos a encontrar dos tipos de ángulos. El de elevación, cuando el observador mira hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba de la horizontal. Esta es la horizontal. Si el observador mira un objeto en el cielo, por ejemplo un pájaro, un avión, un globo, a ese ángulo se le llama de elevación. Y cuando el observador dirige la mirada hacia abajo, o sea, por ejemplo, que si se encuentra en la parte alta y observa un objeto en la parte baja, ¿sí? A ese ángulo se le llama de depresión. Aquí, por ejemplo, el observador está viendo hacia la punta de este poste. Este ángulo generado es ángulo de elevación. Por ejemplo, aquí el observador está en la punta de un faro y observa una embarcación en el mar. Ese ángulo es de depresión, ¿sí? Y normalmente las funciones que vamos a ocupar son las directas, seno, coseno y tangente. Muy bien, analicemos un ejemplo. Un hotel de 102 metros de altura fue construido a la orilla de un lago. Si el ángulo de elevación desde la orilla opuesta a la punta del hotel es de 34.5 grados, ¿qué anchura tiene el lago? Bien, planteemos la situación gráficamente. Tenemos el hotel y tenemos el lago. Sí, dice que el ángulo de elevación desde la orilla opuesta, acá, aquí está, este es el observador. Entonces, esta es la horizontal y este es el ángulo de elevación. Mide 34.5 grados. ¿Qué anchura tiene el lago? Queremos determinar esta longitud. Conocemos la altura del hotel, 102 metros, y la longitud del lago le vamos a poner como A. Vamos a marcarla con A. Entonces, tenemos el ángulo cateto, este sería el cateto opuesto, este será el cateto adyacente. Esta es la hipotenusa debido a que el ángulo recto está aquí, al pie del hotel. Entonces, ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Quién relaciona ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente? La tangente, ¿no? Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente de 34.5 grados es igual a 102 entre A. Aquí la A está dividiendo, pasa acá a multiplicar y tangente queda multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, A es igual a 102 entre tangente de 34.5. Sacando la tangente de 34.5 nos da este resultado y luego hacemos la división. Recuerden que en la calculadora van a oprimir la tecla tan, ¿sí? Debe estar en D de gradiente. Van a oprimir tecla tan, ¿sí? Marcar 34.5 igual y ya les va a dar este resultado. Ahora, al hacer la división, tenemos que A es 148.41 metros. Entonces, la anchura del lago es 148.41 metros. Muy bien, esa es una aplicación. En este caso aplicamos la función tangente. Muy bien, veamos otro caso. Un faro fue construido a nivel del mar, mide 55 metros de altura. Desde su parte superior, el ángulo de depresión con que se observa una embarcación es de 22 grados. ¿A qué distancia de la base del faro se encuentra la embarcación? Muy bien, vamos a plasmar ese enunciado en una gráfica. Tenemos el faro, ¿sí? Y este sería el ángulo de depresión, esta es la embarcación. Esta línea es la línea de observación horizontal. Entonces el observador observa hacia abajo, ¿sí? Entonces es ángulo de depresión. Bien, entonces el faro sabemos que mide 55 metros de altura. El ángulo de depresión 22 grados. Muy bien. Entonces quiero saber la distancia de la embarcación al faro. Por lo tanto aquí generamos el triángulo, ¿sí? Aquí este ángulo de depresión también se marca aquí
por ser alterno interno. Como esta línea es paralela con esta horizontal, esta pareja de ángulos sería alterna interno. ¿Sí? Alternos internos, entonces esto mide 22 y formamos el triángulo. ¿Sí? Lo llevamos con sus datos. Esto mide 55. Esto mide 22, el ángulo de elevación. Y esta es la distancia de la embarcación a el faro. Muy bien. Entonces, ¿quién me relaciona? Ángulo, este sería el cateto opuesto, ¿no? El que está enfrente, cateto opuesto. Y este cateto adyacente. ¿Quién relaciona opuesto con adyacente? Tangente. Entonces sería tangente de 22 grados igual 55 entre D. Entonces, esta D está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Tan queda multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos D igual a 55 entre tangente de 22 grados. Entonces la distancia es igual a 55 entre la tangente de 22 es esto. Y al hacer la división, la distancia del faro a la embarcación es de 136.41 metros. Y hemos terminado. Ok, vieron qué fácil es aplicar la función trigonométrica tangente. Muy bien, hagamos otro caso. Desde un automóvil en la calle se observa la parte más alta de un hotel con un ángulo de elevación de 48 grados. Si el automóvil se encuentra a 28 metros de su base, ¿cuál es la altura del hotel? Vamos a llevar este enunciado a una gráfica. Tenemos el hotel, tenemos el auto por acá. ¿Sí? Entonces de aquí del auto se observa la punta del hotel. Esta es la horizontal, la vista la elevamos, entonces este es un ángulo de elevación y mide 48 grados. ¿Sí? ¿Qué otro dato tenemos? La distancia del auto al hotel, 28 metros. ¿Qué queremos? La altura del hotel. Muy bien, entonces hagamos el triángulo. ¿Qué tenemos aquí en el triángulo? El ángulo de elevación 48, la distancia del auto al hotel 28 y esta sería la altura del hotel. Entonces tengo el ángulo cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces será tangente de 48 igual cateto opuesto que es h entre 28. Y aquí el 28 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedará h igual 28 por tangente de 48. H igual a 31.09 metros. Esa será la altura del hotel. Aquí recuerden que van a marcar tan, la tecla de tan, marcar 48 igual y luego multiplicar por 28. Muy bien. Entonces la altura del hotel es de 31.09 metros. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Walt Disney. Si el video te fue útil, regálame tu suscripción, comparte y dale manita arriba.